nuestra bandera. Dios les bendiga, amados y amadas. Es un privilegio saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta oportunidad estamos tratando el tema Un avivamiento desde la Navidad. Ya comenzamos hablando de la introducción, del trasfondo histórico que hay antes del pesebre en Belén. Y hoy vamos a hablar sobre un avivamiento desde la Navidad, Esdras, el decano de la palabra de Dios. No sin antes decirle a los amigos y amigas que sintonizan nuestra señal internacional, bienvenidos. No olvides darle, suscribirte y darle a la campanita y comparte estos materiales con tus compañeros, compañeras, contactos. Multipliquemos esta palabra que es tan especial, multipliquémosla entre nosotros, que va a ser de mucha, mucha bendición para todos. En esta oportunidad, hablando del trasfondo histórico antes de que naciera el niño en Belén, tenemos que Israel está cautivo en Babilonia, 70 años de esclavitud, sumisos a un pueblo pagano, sufriendo. Pero resulta y acontece que las misericordias de Dios prometieron que el Señor iba a restaurar a Israel. Y comenzó levantando un hombre llamado Esdras, ¿sí? Esdras, un hombre de Dios, un escriba, un profeta, un siervo de Dios que se dedicó a recuperar la palabra de Dios entre Israel para que Israel pudiera volver a Jerusalén y prepararse para el nacimiento del niño en Belén. Hagamos un ejercicio aquí teológico, un ejercicio pedagógico. Imaginémonos que los 400 años de silencio no existen. Imaginémonos que el nacimiento del niño Jesús es pegadito a cuando Israel recupera Jerusalén y comienza a restaurar los muros y comienza, imagínese usted cómo queda eso. No despreciemos esa imagen que les estoy proponiendo y sigamos con ella en nuestra mente. La palabra de Dios, semilla de la Navidad. Una verdadera Navidad cristiana pasa por la palabra de Dios, pasa por el estudio de la palabra de Dios. Y mire lo que dice Esdras 7:1 al 10. Ese Esdras subió de Babilonia, este Esdras subió desde Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que le pidió, ¿sí? Porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Y con él, con Esdras, subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes, y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año 7º del rey Artajerjes. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, al primer del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Palabra tremenda, la mano buena de Dios. Y con negrillas, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Que el Señor bendiga su palabra. Insisto, querida amigos, querida iglesia, queridos escuchas, cibernautas, ustedes que nos siguen de una manera tan especial en nuestras redes sociales. Imaginémonos que los 400 años de silencio que aparecen en la historia de Israel no existan y que Israel está cautivo en Babilonia, pero apenas se acaben esos 70 años, van a ser en Belén el Salvador. Bueno, ¿cómo preparó el Señor todo eso? Primero apareció un hombre llamado Esdras, y como dice el texto, Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. La palabra de Dios, la semilla para un avivamiento aquí o donde sea. En la jerga evangélica cristiana, en el estilo de vida de nosotros los creyentes que nos consideramos espirituales, siempre ha habido como el anhelo, el deseo de un avivamiento. Qué rico un avivamiento, pero cargamos el concepto de demasiada super, hiper, mega espiritualidad, super oraciones, super santidad,
y lo cargamos de tanta levitamismo que levitamos con el tema que no hacemos nada. No, un verdadero avivamiento bíblico comienza con los pies en la tierra y con los ojos puestos en la palabra de Dios. Yo no muevo aquí tengo la Biblia, no la muevo porque tengo la tabla encima, pero créame, no, yo sí lo voy a hacer, créame, todo comienza por la palabra de Dios. Esdras comenzó con la palabra de Dios para decirle a Israel: quieren un avivamiento, quieren salir de Babilonia, de ese cautiverio, y quieren que nos preparemos para recibir al niño Jesús en Belén. ¿Quieren hacer eso? Vamos a la palabra de Dios. Por eso la entrega de hoy es la palabra de Dios, semilla para un avivamiento. Y sigo leyendo en Nehemías 8:8 al 13. Este relato es una cosa extraordinaria. Leo en favor de ustedes. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Estoy leyendo que Esdras reunió a todo el pueblo que llegó con él a Jerusalén para recuperar a Jerusalén y les empezó a leer la palabra de Dios. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley de Dios. 70 años esclavos, 70 años culpándose por mi culpa, por mi gran culpa. Como se dice tradicionalmente, pecamos y el Señor nos dio su espalda, no nos quiso más. Pero cuando comenzaron a escuchar la palabra de Dios, eso fue música a sus oídos. A mí el Espíritu Santo me lleva muchas veces a hablar de este tema, y de la única manera que lo entiendo es cuando lo paralelizo con el tema emocional, con el tema de los sentimientos. Es como cuando una pareja se pelea, así como cuando las parejas se pelean y no te voy a hablar y yo no te hablo, y supongamos que pasan 70 días, no 70 años, 70 días sin hablarse. Entonces imagina el día que él rompa ese hielo o ella y vuelvan a hablar. Así se sentía Israel escuchando la palabra de la ley. Dice que lloraban de la alegría. Luego les dijo Esdras: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque el día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Observen las características de lo que está diciendo Esdras. Casi que Esdras está diciendo: celebren la Navidad. Es que escuchen esto. Dice, luego les dijo Esdras: id y comed grosuras. O sea, preparen comida agradable, rica, de esa que uno disfruta mucho. Y bebed vino dulce. Y tomen vino que no esté muy añejo. Y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Le parece a uno que lee y envía porciones de buñuelos, porciones de natilla, de hojuelas, de arequipe, de dulces deliciosos, y compartan entre todos y desen regalos. Hombre, eso es Navidad. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis, alégresen, porque la palabra de Dios volvió a aparecer entre ustedes después de 70 años. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grandes alegrías, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Cuando uno estudia la palabra de Dios con seriedad y con amor, y la había desechado por mucho tiempo, produce un avivamiento en uno como navideño. Tenemos que cargar la palabra Navidad a mucho más, porque lamentablemente el mundo secular sí nos cargó el concepto Navidad, nos lo cargó de comercialización, de idolatría, de una cantidad. Ya están saliendo películas de Navidad de terror. Con eso les digo todo. Si nos descuidamos, la Navidad en unas décadas va a quedar como Halloween en octubre 31. O sea, el mundo secular sí hace lo que quiere con la Navidad. Nosotros no estamos haciendo lo que nos toca. Al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender la palabra de la ley.
Espectacular lo que acabamos de leer, queridos amigos y amigas, que les disfruta escuchar nuestra puesta en escena, nuestra letanía, nuestro discurso, nuestra predicación sobre este tema. Primer principio para crear un avivamiento navideño en nuestras vidas: mi relación con la palabra de Dios. Quiero leer algunas características de Esdras, del poder que Esdras tuvo, no solo en su momento, sino hasta el día de hoy. El avivamiento de Esdras llega hasta el día de hoy y se los voy a demostrar. Aportes a Israel y a la iglesia cristiana de Esdras. Estimuló y guió a Israel a volver a las sendas antiguas de la palabra de Dios. La fuerza espiritual radica en el estudio de la palabra, la oración y el ayuno. Fundó las academias de estudio de la Torá que existen hasta ahora en Israel. Removió el monopolio de las escrituras de los sacerdotes y lo puso en manos del pueblo de Israel. A mí esto me encanta. ¿Por qué? Porque primero los que leían las escrituras eran los sacerdotes, los escribas, y el pueblo, el vulgo, la gente sencilla no sabía nada de eso, cualquier parecido con la realidad. Uno de los grandes avivamientos que produjo Martín Lutero en 1517 en Alemania fue que cuando estuvo cautivo varios años bajo uno de los príncipes que lo protegió de los que querían quitarle la vida, pasó del griego del Nuevo Testamento, pasó al alemán el Nuevo Testamento. Escribió del griego al alemán el Nuevo Testamento y ese manuscrito para los alemanes es como el Quijote de la Mancha para nosotros los españoles, los de habla hispana, porque se convirtió en el texto y lo podían leer cualquier alemán, en un alemán sencillo. Fue algo extraordinario. La palabra de Dios produce avivamientos. Creó el concepto de la sinagoga como casa de estudio en Israel, en la tierra donde estuviera, por la diáspora. Todo grupo de 3, 4, 5 israelitas que quedaban por allá en la Patagonia donde estuvieran, aprendieron a organizar la sinagoga, el lugar donde adoraban, el lugar donde oraban, el lugar donde guardaban todos sus asuntos civiles y el lugar donde se reunían a compartir. Hasta el día de hoy. Propuso las letras más cuadradas del alfabeto hebreo, parte fundamental del hebreo moderno. El hebreo que uno ve, los que han ido a Israel o cuando vemos letreros por noticias, ese hebreo que uno ve en las tiendas, etcétera, etcétera, es el hebreo que Esdras propuso en la forma de las letras del alefato hebreo, una cosa extraordinaria. Fue responsable por la tradición final de la Torá, de Génesis a Deuteronomio, fue responsable por la redacción final de la Torá, de Génesis a Deuteronomios. Propuso el ciclo anual de lecturas de la Torá hasta hoy día. En las sinagogas, en el templo en Jerusalén, donde haya un israelita que tenga su manuscrito de lecturas, todas las propuso Esdras. Pasó a la historia. Y yo soy un convencido que la iglesia cristiana y la teología cristiana le debe mucho a este hombre que ha pasado de bajo perfil, de agáchese. Tiene más fama Malaquías. Y lo que más rabia me da es que Malaquías es famoso porque usan un texto de Malaquías para decirle a la gente que son ladrones porque le han robado los diezmos a Dios. Imagínese usted. Malaquías tiene más fama que Esdras porque habló de los diezmos y es un texto que se saca de contexto y así no termina el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no termina con Malaquías tratando a la gente de ladrones. Eso lo hace la teología de la prosperidad y eso lo hacen todos esos ministros que lo único que tienen es un corazón de empresarios, ¿sí? de personas que solo quieren negociar con el Evangelio. No, el Antiguo Testamento termina con Esdras buscando la palabra de Dios. Fue fundador y líder de la gran asamblea de 120 ancianos y maestros, comenzando con Nehemías, Daniel, Ageo, Zacarías y Malaquías, predecesores del famoso Sanedrín. Una cosa de locos. Imagínense, Esdras contemporáneo con Daniel. En el 457 a.C. guió la reconstrucción del templo en Jerusalén. Esdras, Nehemías fueron los que fueron a Jerusalén no solo para restaurar el templo, el avivamiento, sino construir la muralla que protegía ese templo. Confrontó y exhortó a Israel a volver a Dios de sus pecados, ya que habían
se habían casado con mujeres extranjeras y sus hijos no conocían nada de Dios ni de su palabra. Llamó a orden al pueblo, puso en orden la parte civil espiritual de Israel, restauró la tradición oral en Israel de las tradiciones bíblicas, escribió desde lo más profundo de su corazón el Salmo 119 de Esdras. Para cuando usted lo vuelva a leer, piense en este gigante y como yo lo llamo el decano de la palabra de Dios. Y por último, Esdras inspira al cristiano de hoy a salir de Babilonia y volver a Dios con un gran avivamiento. Miren pues el trasfondo que hay antes de la verdad. Esto es nuevo, esto usted no lo va a escuchar en otra parte. Esto es teología virgen, esto es una propuesta pura y limpia del corazón de un teólogo que ama la Navidad, que la ha experimentado y que viene de una familia tradicional que me enseñó a guardar la Navidad. ¿Qué aprendemos de Esdras como sembrador de la palabra de Dios en Navidad? Para terminar, debemos dedicar nuestro corazón al estudio y obediencia a la palabra de Dios como lo hizo el escriba Esdras. Dediquémonos a la palabra de Dios, volvamos. Uno no necesariamente tiene que hacer 9 novenas religiosas tradicionales, no, 9 estudios bíblicos y en el último que nazca el niño y así le enseñamos a nuestras generaciones detrás de nosotros. La palabra de Dios es la semilla para que nazca y crezca un avivamiento en nuestras vidas, familia, empresa, iglesia y sociedad, como sucedió con Israel al restaurar Jerusalén. Mire que lo primero que recuperó Israel para restaurar Jerusalén no fue el templo, no fueron las murallas, fue la palabra de Dios. Hoy en día hay gente que quiere un avivamiento en su vida y ni Biblia tiene. Hoy en día hay personas que anhelan un avivamiento para su familia, pero ni siquiera hay un texto bíblico pegado por ahí. Triste de toda tristeza. ¿Cuándo fue la última vez que solo por escuchar la palabra de Dios mientras era leída corrieron lágrimas por tus mejillas? Tremendo. ¿Cuándo fue la última vez que abriste la Biblia, leíste un salmo, un proverbio, un relato de Jesús y llorabas de la alegría de escuchar la voz del Padre? Ahí empieza un verdadero avivamiento. La historia de Israel en su recuperación como nación pasa por la alegría navideña de escuchar la palabra de Dios y dar regalos, comer comidas especiales, disfrutar de una manera vino dulce, festividades. Dios está entre nosotros y ha mandado a su Hijo para que naciera en Belén. Para terminar, nuestra Navidad hoy debiera ser aprovechada para compartir la palabra de Dios con nuestros familiares y amigos. Al fin y al cabo, el Verbo de Dios nació entre nosotros en Belén. Segunda entrega, trasfondo histórico del nacimiento de Jesús. Esdras, la palabra de Dios, un avivamiento con la semilla del Evangelio en nuestras vidas. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por los que nos escuchan y nos escucharán. Bendecimos, Señor, a Esdras y que ese espíritu, esa actitud que hubo en él, que es dirigida por el Espíritu Santo desde allá hasta ahora, coloque en nosotros un avivamiento por la semilla de la palabra de Dios para volverla a leer con amor, con quietud, con respeto y guardándola. Ayúdanos, Señor, para que Navidad sea sinónimo de la palabra de Dios. No seguir celebrando es que el mes de la Biblia en octubre, no. El mes de la palabra de Dios son todos los 12 meses y en especial en Navidad, porque el Verbo de Dios nació entre nosotros. Bendecimos este tiempo, bendecimos la Navidad y gracias por todos los que nos escuchan en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Hasta una próxima entrega. No te la vayas a perder.